Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Hermanos, nos encontramos a 8 días del acontecimiento central de nuestra fe, la resurrección del Señor. Es tanta la importancia y el gozo de la Pascua, que la Iglesia extiende su celebración durante 50 días. En este segundo domingo, Jesús se manifiesta a sus discípulos para fortalecer y reclamar la fe en Él. Hoy celebramos también el Domingo de la Divina Misericordia y el Día de la Familia en el Paraguay. Con renovada alegría y fe en Jesús resucitado, como peregrino de esperanza, iniciemos esta celebración uniéndonos en la alegría del canto. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy estamos en este domingo, ya el segundo del tiempo de la Pascua. Siempre es la octava de la Pascua y hoy, sobre todo, vamos a recordar esta gran misericordia del amor de Dios para con nosotros. Con su resurrección, en su misericordia, nos ha lavado, nos ha purificado de todos nuestros pecados. Por eso, humildes y penitentes, nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios y en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor por tu inmensa gloria. Te alabamos, Te bendecimos te adoramos, por tu inmensa gloria. te glorificamos, Te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios. Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. ten piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. de nosotros ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu Señor, Solo tú el Altísimo, Jesucristo, Rey celestial. Rey celestial, Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén. Amén. Oración. Dios de eterna misericordia, que en la celebración anual de las fiestas pascuales reavivas la fe del pueblo santo, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para comprender verdaderamente la inestimable grandeza del bautismo que nos purificó, del Espíritu que nos regeneró y de la sangre que nos redimió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo.
Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón, pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles. Aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos, aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo diga la familia de Aarón, es eterno su amor. Que lo digan los que le temen al Señor, es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor, y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús. Estaba en la isla de Pasmo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba. Y vi 7 candelabros de oro y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Al ver esto, caí a sus pies como muerto, pero él, tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último y el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en el futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y sus costados. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿ahora crees porque me has visto? Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí estamos con la finalización de la primera parte, ¿verdad? Porque habíamos dicho que el capítulo 21 de San Juan, después es un apéndice agregado posteriormente, la Iglesia agrega la reunión, la comunidad, ¿verdad? Agrega con otra finalidad muy importante también ese capítulo 21 de San Juan. Aquí termina, pero miren cómo termina el libro de San Juan, diciendo: estos relatos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías. Vea la año de objetivo. Todo lo que se escribe aquí, queridos hermanos, es una narración maravillosa para que nosotros entendamos, sepamos el camino de la salvación. Entendiendo, no es magia, te está mostrando, esto no es magia, sino que ustedes crean. Adherirse quiere, creer quiere decir adherirse. Reyetu se lleva. Dereje ya y la bella pella ante ojo porque eres cuá la dende yetu uino con tu fe máxima. Ciertamente, queridos hermanos, que no va a haber cambio en tu vida. Él es el Mesías, creas que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y creyendo, ahí está la consecuencia de tu creer, tengan vida en su nombre. El que nos da vida, el que nos da libertad, la verdad les hará libre. San Juan también nos habla de todas esas cosas. La verdad les hará libre, capítulo 8 de San Juan. Así es que, queridos hermanos, cuay ponas y nañandela ñamañañas en duyas esa, y que hagamos parte de nuestra vida. 2 elementos importantes. Primero, Jesús que entra y dice con las puertas cerradas. Primero, quiere decir que el estar, porque estaban encerrados de miedo todavía, nuestras puertas cerradas. Nos cuesta cambiar. No piensen, queridos hermanos, que salir de nuestra comodidad. Yo, por ejemplo, he visto mucha gente, ¿verdad?, que había robado mucho, ¿verdad?, al gobierno y después de repente viene, pero millones, ¿verdad? Hablamos, viene y pide perdón, ¿verdad? Pide perdón. Bueno, vamos a ver. Pero quiere que yo le perdone nomás. Él cuenta y piensa que porque cuenta su pecado, ahora yo le doy la absolución, mi hijo, muy bien. Y se queda con los millones de dólares, ¿entendiste? No, no tiene chiste. O si no, y usted te hablan de chiste. No, queridos hermanos.
Sabemos muy bien la parte de la confesión. Examen de conciencia, dolor de los pecados, te arrepentí de lo que hiciste. Confesión, hablar con el sacerdote, es decir, representante de la comunidad que te va a hacer llegar la absolución, Dios, la comunidad. Pero ahí viene propósito de enmienda, o sea, devolver lo que robaste. Y quinto, hacerlo efectivo, o sea, devolver, ¿entiendes? O si no, hacete y facilite. Bueno, eso es lo que aquí el Señor nos está diciendo. Muchas veces estamos con las puertas todavía cerradas y entonces somos muy cómodos, muy comodones y nos quedamos ahí. Las puertas cerradas, la gracia de Dios. Resurrección, estamos en esta segunda, ¿verdad?, semana que comenzamos del tiempo pascual. Este segundo domingo por eso le dedicamos a la misericordia, al perdón de Dios. Pero ese perdón, esa misericordia del Señor que se manifiesta a través de su amor, de su perdón, también nos indica que nosotros tenemos que abrir las puertas. El Papa San Juan Pablo II decía, abrir las puertas al Redentor. Y bueno, y eso es para que nosotros no entendíamos por qué había sido San Juan Pablo II estaba utilizando esa frase. Él había sido cuando fue a Polonia. Les dijo a su pueblo que estaba oprimido en ese tiempo bajo el yugo, ¿verdad?, del comunismo y todas esas cosas. Le dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Abran las puertas a Cristo. Es interesante mirar un poco ese viaje del Papa y su discurso. Cómo se le ve al Papa San Juan Pablo II el báculo en mano. Y cómo medio ya lento eso. Vais a cristiano, van a seguir con las puertas cerradas. Abran las puertas a Cristo, etcétera, etcétera. Polaco, o sea que se sentía en su salsa, pero para darles a entender, si queremos cambiar un sistema de vida, hay que abrir las puertas a Cristo. No pensemos, queridos hermanos, que vamos a cambiar nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestro Paraguay, si es que nosotros seguimos bien comoditos ahí y seguimos cerrados con las puertas. El Señor entra y nos dice, la paz tiene que haber en tu corazón, es decir, Cristo tiene que entrar en medio de nosotros. Y desde ahí nosotros vamos a poder dar pasos importantes. Hay muchos otros detalles, ciertamente, ahora no vamos a entrar, ¿verdad, queridos hermanos? Por no que la sepucueterei, pero ojalá entendamos esto, que el Señor una vez más entra en nuestra vida, en nuestro corazón, trae su misericordia, pero esa misericordia quiere decir que nosotros nos dejamos tocar por Cristo para abrir las puertas, que Él entre en nosotros y comencemos después a actuar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe ante el Señor. Creo en Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Padre de misericordia, óyenos. Padre de misericordia, óyenos. Padre Santo, te pedimos por la Iglesia, para que ella sea manifestación plena de la alegría y la esperanza que nacen de la Pascua de Cristo, oremos al Señor. Padre de misericordia, óyenos. Padre misericordioso, bendice a las familias del Paraguay, para que en ellas reine el amor y sus miembros
vivan unidos buscando siempre tu santa voluntad. Oremos al Señor. Padre de misericordia, óyenos. Padre de amor, acompaña a las familias que están experimentando momentos difíciles. Que tu misericordia los anime a sanar los vínculos por medio del perdón, el cariño y el respeto. Oremos al Señor. Padre de misericordia, óyenos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Padre de misericordia, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecedor, las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro manjar. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de llana obeșará. Rei pe
Reipe ama agai para pewi ore poriaku mereko Jesucristo tu panjang de jara obesiara Reipe ama agai para pewi Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya quedó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. El Señor resucitó. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos que los frutos del sacramento pascual que hemos recibido en esta Eucaristía permanezcan siempre en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Alégrate, reina del cielo, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, alégrate. Porque el Señor ha resucitado, aleluya. Alégrate, reina del cielo. Alégrate, reina del cielo.